Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay varios puntos en este tema electoral. Ayer comentábamos, apenas salió el informe del Centro Carter, pero antes que eso, que es un buen organigrama, digamos, una buena guía, que cualquier autoridad que de verdad tuviera la intención de hacer un proceso más confiable podría utilizar para corregir ciertas cosas. Más allá de eso, hoy también era una fecha perentoria en términos electorales. Se esperaba que el Consejo Electoral publicara el preregistro. El registro electoral preliminar. Bueno, quiero tomarme unos segundos antes de comenzar a hablar de lo que es ese cronograma electoral para la elección que tenemos el 8 de diciembre, porque este mes de julio Súmate está cumpliendo 11 años. Ah, pues qué maravilla. Y pues quería hacer un llamado de felicitación a todos esos voluntarios, esos miles de voluntarios a nivel nacional que nos han acompañado y han compartido con nosotros nuestros valores de solidaridad, integridad, democracia, trascendencia, que forman parte pues del trabajo que hemos venido haciendo en la construcción de democracia y por esas elecciones que tanto merecemos y queremos los ciudadanos en el país. 11 años que además ya Súmate es una organización con presencia nacional. Sí. Con gente de todas partes del país, con capítulos, digamos, ¿no? Así es, con coordinadores en cada uno de los estados del país, y parte de ese trabajo que venimos haciendo en materia electoral, justamente hacíamos un llamado el día de ayer porque hoy el Consejo Nacional Electoral debió haber publicado en su página web, y hasta el momento no lo ha hecho, lo que se conoce como el registro electoral preliminar. Recordemos que hasta el 21 de junio los electores tuvieron la oportunidad de inscribirse o actualizar sus datos. Fue un proceso muy corto, sí, que lamentablemente no permitió que mayor cantidad de personas pudieran participar. Un proceso además muy limitado, se habilitaron solamente 150 puntos a nivel nacional. Todo eso fue denunciado en el momento. Correcto. Y en esta oportunidad, cuando hoy el Consejo Nacional Electoral debería estar publicando en su página web ese registro electoral preliminar, estamos haciendo un llamado, por un lado, al Consejo Nacional Electoral para que ubique, además de las oficinas regionales, es decir, las 24 oficinas regionales, donde los electores pueden acercarse si hay algún tipo de información que impugnar, porque nos inscribimos y recordemos que el registro electoral por primera vez se está actualizando desde el 15 de abril del año pasado, es decir, hasta el 15 de abril del año pasado el registro se utilizó para la elección del 7 de octubre, para el 16 de diciembre y para el 14 de abril. Y todas aquellas personas que se inscribieron desde entonces, el 16 de abril del año pasado, o que actualizaron su información por primera vez, la deben ver reflejadas en esto que se conoce como el registro electoral preliminar. Hay que revisar esa información, no solo quienes se inscribieron o actualizaron sus datos desde entonces, sino quienes estamos inscritos, para asegurar de que todo esté de forma correcta. Porque, de no ser así, tenemos desde el 5 de julio hasta el 19 de julio para dirigirnos a las oficinas regionales, que evidentemente 24 oficinas no son suficientes. Es decir, alguien que vive en Barlovento se va a tener que dirigir a la oficina regional de Miranda, que es en Los Teques, para poder, digamos, arreglar esta situación. Le estamos solicitando al CNE que por lo menos instale un punto por municipio, porque es una elección además municipal, por lo menos 335 puntos, que acerque la posibilidad a que los electores puedan a acomodar estas situaciones, incluso el tema de familiares fallecidos que sigan apareciendo en el registro, que puedan pues a través de un día que se demore en publicarse ese preregistro es un día menos que tienen las personas para hacer todo este chequeo, y más si no hay centros suficientes, si hay que ir de Barlovento a Los Teques, imagínate tú. Daciel, quería consultarte cómo saben los electores que esa información, cuando uno entra en la página del CNE, es la actualizada. Es este corte que tú dices que aún no está. Cuando uno entra a la página del CNE, ahí está, consulte sus datos. Cuando uno coloca la cédula de identidad, no aparece, este es el registro que se va a utilizar para el 8 de diciembre. O sea, todavía esa información no está. Pareciera ser registro electoral. Bueno, ya está publicado, al 21 de junio ya está publicado el registro. Que bueno que ya está publicado, correcto, porque ahí dice ya registro electoral preliminar. Tú revisaste antes de venir para acá. Está todavía publicado. Es decir, es que cuestión de horas se acaba de producir, pero qué bueno. Cumplió el CNE, muy bien. El CNE, qué bueno que no ocurrió a la medianoche o el día de mañana. Tiene que aparecer esta oración. Correcto. Registro electoral preliminar correspondiente al 21 de junio. De lo que le estamos pidiendo al Consejo Nacional Electoral es que el día de mañana es un feriado en Venezuela. Que informe si el día de mañana la gente va a poder, por ejemplo, acercarse a las oficinas regionales a hacer el trámite. Hay 2 fines de semana involucrados desde el 5 de julio hasta el 19 de abril. ¿Qué pasa con esos días? Esos días también los electores van a poderlo hacer, porque los electores trabajan, los electores tienen familia. Es decir, hay que acercar estos puntos a los electores y hay que facilitarle que, por ejemplo, lo puedan hacer durante los fines de semana. Buenas preguntas esas. Vamos a ver, deberíamos escribir un tuit o llamar al Consejo Electoral a ver si nos dan esa respuesta que interesa compartir con todo el mundo. Bien, el informe del Centro Carter, Daciel. El Centro Carter
hace un análisis importante de la elección del 14 de abril, pero obviamente que toma en cuenta la situación electoral de Venezuela, porque es una organización que ha estado presente en los últimos, bueno, en buena parte de la historia democrática de Venezuela, pero digamos, ha tenido sus etapas también el Centro Carter. Correcto. En el acompañamiento a los procesos en Venezuela. Y esto es una de las cosas que habría que recordar en este momento. Pero por lo pronto, uno de los puntos importantes del informe del Centro Carter tiene que ver, en mi opinión, hay dos medulares. Uno, las condiciones electorales, correcto, que es bien específico el informe. Pero comencemos por el árbitro. Hay un punto donde se recomienda la renovación de las autoridades de la directiva en el Consejo Nacional Electoral, que ya tienen periodo vencido y que todavía no han sido designadas como correcto. corresponde. De hecho, es el último punto de las 9 recomendaciones. De las observaciones y recomendaciones en el último punto, justamente señala específicamente designación de autoridades electorales. Nosotros, el jueves de la semana pasada, fuimos al Tribunal Supremo de Justicia porque a finales del año 2009 fueron escogidos dos nuevos rectores, en este caso rectoras del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández y Tania D'Amelio. Al momento de postularse estas rectoras, estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el seguimiento que hicimos en su momento de lo que fue todo el procedimiento para escoger a los rectores, impugnamos ante el Tribunal Supremo de Justicia esa lista que iba a ser dirigida a los diputados de la Asamblea para luego escoger en aquel momento a los dos rectores o rectoras y a sus 4 suplentes. El Tribunal Supremo de Justicia no ha sentenciado, y desde febrero del año 2011 tiene la posibilidad de hacerlo, y hasta ahora no lo ha hecho, sobre una situación que ocurrió en 2009, donde se violó uno de los principios más básicos para elegir a un rector, que es que tenga independencia. En aquel momento, aunque postulándose estaban inscritas en el Partido Socialista Unido de Venezuela, al igual que otras personas que se postularon, luego, posteriormente, ellas retiraron su inscripción, y eso las hacía, de acuerdo al Comité de Postulaciones Electorales, personas completamente independientes, y eso permitió que hoy en día formen parte del directorio. ¿Y por qué hacemos recordamos esto actualmente? Porque desde el 28 de abril de este año hay 3 rectores, en este caso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, la rectora Sandra Oblitas y el rector Vicente Díaz. Son 3 de los rectores que, además, esos 3 rectores deben ser cambiados y postulados por la sociedad civil. O sea, lo interesante de esta situación es que estos 3 rectores deben ser postulados por organizaciones ciudadanas. Entonces, estamos haciendo un llamado no solamente a la Asamblea Nacional, que es la que debe encargarse de escoger a estos 3 nuevos rectores, y a sus 6 suplentes, que además, una vez que arranque el proceso de selección, eso toma aproximadamente como 90 días continuos, es decir, toma como 3 meses hacerlo. Entonces, si arrancan ahora... ¿Quién pone a girar esa rueda, Daciel? Lo deberían hacerlo. ¿A quién le corresponde que esa rueda comience a girar, que se comiencen a mencionar nombres de postulados, que la sociedad civil sugiera, que el país los conozca, que la Asamblea sepa? Bueno, fíjate, parte de lo que dice el informe, dice, dado el clima de enfrentamiento imperante en la Asamblea Nacional, es muy poco probable que se consigan los 2 tercios necesarios para las nuevas designaciones, pero aunque sea poco probable, no por eso se tiene que dejar de hacer. Y a quien le corresponde es a los diputados de la Asamblea Nacional, para que hagan cumplir, no con un favor que está pidiendo Súmate los ciudadanos de Venezuela, sino con lo que dice la Constitución. La Constitución, en el artículo 296, es muy clara al fijar en 7 años el periodo de un rector. Esos 7 años se cumplieron el 28 de abril. Los diputados deben comenzar el proceso de selección, y lo debieron haber comenzado además en febrero de este año. Vamos a hacer la pausa, Daciel. Regresamos en minutos, ustedes no se vayan. Son las 6:34 minutos. Estamos recorriendo con Daciel López de la organización Súmate el panorama electoral. Ya estamos de nuevo en una carrera hacia una fecha que nos pone contrarreloj. Este tema de la selección o la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, 3 meses dura, Daciel. Es decir, que eso habría que activarlo ya, hoy, mañana. Y yo creo que lo interesante que también hay que destacar es que esto no está ocurriendo solamente con los rectores del Consejo Nacional Electoral. Con el contralor que falleció en junio del año 2011, no se ha seleccionado un nuevo contralor. Tenemos 10 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que tampoco han sido seleccionados. Es decir,
los diputados de la Asamblea Nacional, una vez que fueron electos por simpatizantes de un partido o de otro, son representantes, una vez electos, de todos los ciudadanos del país, claro, a nivel del Estado, si fueron por lista o a nivel de una circunscripción, y deben representar a todos, y todos los venezolanos, ellos son los más interesados en cumplir con lo que dice la Constitución. En el caso de los rectores, ya ese periodo está vencido. No puede ser, por ejemplo, que también ocurra que las elecciones de alcaldes y consejos municipales las estemos haciendo al fin el 8 de diciembre, sí, cuando se les ha dado más de un año en sus funciones a los alcaldes, pero los consejos municipales 5 años. Desde agosto del año 2009 está vencido. Entonces, no puede ser que el gobierno pareciera acostumbrarnos a que se hacen elecciones cuando conviene o no conviene y se eligen funcionarios cuando conviene o no conviene. Independientemente de que no se llegue a los 2/3 para elegir a esos posibles candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral y sus suplentes, hay que arrancar el proceso. En el punto en que no se puedan designar, bueno, ya se verá qué se hace, si es el Tribunal Supremo de Justicia quien lo decide. Es decir, pero no podemos seguir pretendiendo que aquí no vamos a hacer cumplir la Constitución. En la Cuarta República los plazos eran rígidos. En estos 14 años los plazos electorales han sido flexibles. ¿Eso ha sido una ventaja o una desventaja? Es que lo importante de señalar es que no interesa aquí si es una ventaja o una desventaja. Es que lo que se debe hacer es cumplir con la Constitución. Una ventaja o una desventaja desde el punto de vista ciudadano. Para un partido político en particular, por supuesto que ha sido una gran ventaja decidir cuándo se hacen las elecciones. Desde el punto de vista ciudadano, evidentemente una gran desventaja. ¿Por qué? Porque en 2008 elegiste unos alcaldes que estuvieron trabajando en funciones junto a consejos municipales que no fueron nuevamente electos, es decir, que estaban electos desde el año 2005. Que reflejaba una realidad política distinta. Exactamente. Entonces, se tienen que hacer elecciones cuando se vencen los periodos. Aquí hay que cumplir con la Constitución, eso es lo que estamos pidiendo. Entonces, en el caso de los rectores, hay que arrancar desde ya en la conformación de un comité de postulaciones electorales, donde se incluyen 11 diputados que en 2009 eran del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero que en esta oportunidad deben representar todos los sectores del país. Y adicionalmente a esos 11 diputados se les unen 10 ciudadanos, pero 10 ciudadanos que hagan cumplir la Constitución y las leyes electorales, porque en 2009 esos 10 ciudadanos pudieron haber protestado por que la lista que se envió a la Asamblea contenía personas que no eran independientes al momento de postularse. Es decir, hay que asegurarse, y por eso la importancia de que la sociedad venezolana esté al tanto de esto, porque 3 de los rectores más sus 6 suplentes deben ser postulados por organizaciones ciudadanas, pero adicionalmente hay 10 ciudadanos que deben formar parte de ese comité de postulaciones electorales y deben hacer cumplir lo que establece la Ley Orgánica del Poder Electoral en cuanto a los requisitos y el procedimiento. Si esto no se da, si esto no ocurre, si esto se continúa demorando, ¿qué responsabilidades caben? ¿A quién le toca esta decisión? Es decir, ¿por qué Venezuela tiene que, teniendo los mecanismos legales idóneos para eso, ir a un nuevo proceso electoral del mundo, y el mejor sistema electoral del mundo? Ajá, ¿por qué tiene que ir en estas condiciones un nuevo proceso electoral? Bueno, ¿a quién le cabe la responsabilidad si aquí se llega a diciembre sin los 3 nuevos rectores? Yo creo que un punto importante también a destacar es que el que se arranque un proceso de selección de rectores no impide que se hagan las elecciones ya pautadas para el 8 de diciembre. Para el 8 de diciembre. O que hay que eliminar las elecciones el 8 de diciembre porque hay que arrancar un proceso de selección de rectores. Es decir, las dos cosas pueden funcionar simultáneamente, porque es parte de lo que dice la Constitución. Uno la pregunta con lo que uno escucha de ciertas personas que te dicen que se sienten frustradas porque frente a una impugnación de la elección del 14 de abril dicen, ¿vale o no vale la pena participar el próximo 8 de diciembre? Desde el punto de vista de Súmate, si esperamos en el país a tener un Consejo Nacional Electoral que cumpla con sus 3 principios más importantes, el de imparcialidad, transparencia y confiabilidad, para participar, hace tiempo hubiéramos dejado de participar. Sí, aquí se participa en procesos electorales y eso es parte de lo que señala este informe del Centro Carter. Cosas que hemos dicho organizaciones como Súmate y otras organizaciones y partidos políticos, se participa en situaciones donde hay irregularidades, obstáculos y violaciones que gracias a la participación ciudadana, más allá del ejercicio del derecho al voto, se ha logrado disminuir en gran medida o controlar e identificar. O sea, la impugnación se logró porque esa participación ciudadana el 14 de abril, no solamente votando, sino con testigos, con miembros de mesa, permitió documentar toda esa cantidad de irregularidades, obstáculos y violaciones para pedirle al CNE que los cuantifique. Entonces yo creo que el llamado, frente a la situación de frustración, tenemos 2 alternativas. O nos quedamos paralizados, o nos entra mucho miedo y nos quedamos paralizados, o convertimos ese miedo en ganas de luchar y participar. Bueno,
Súmate está cumpliendo este mes 11 años. Nosotros estamos dispuestos a cumplir 11 años más. Claro. Es decir, esta lucha hay que seguirla dando. Claro. Evidentemente, entendiendo que las condiciones son adversas, pero frente a esas condiciones adversas, el llamado es a participar con mucha más fuerza. Claro. ¿Qué es, en tu opinión, Dashiell, lo más relevante del informe del Centro Carter? Algo que señalaban aquí, que es lo siguiente: ningún sistema de votación es y por sí mismo puede garantizar la confianza en la población en el proceso electoral y sus resultados. Ya sean manuales o automatizadas, la confianza en las elecciones se construye mediante la presencia de reglas claras, transparencia en todos los procesos, instituciones imparciales para administrar las elecciones y dirimir. Es decir, aquí lo importante no es si participamos en elecciones completamente manuales o si el proceso es altamente automatizado, es si quienes participamos confiamos en el administrador electoral. Y el otro punto importante es, bueno, tenemos la oportunidad de elegir a 3 nuevos representantes como rectores del Consejo Nacional Electoral que sean independientes y que hagan cumplir lo que establece la ley y la Constitución para acercarnos más y seguir avanzando en esas elecciones justas, limpias y transparentes que merecemos y estamos solicitando los venezolanos en el país. Vamos a participar el 8 de diciembre, pero evidentemente aquí estamos buscando unos cambios y es que hay unas oportunidades que se están dando por las que tenemos que luchar y denunciar. Dashiell, vuelvo al tema del informe del Centro Carter y lo comparo con el del Instituto de Altos Estudios Europeos. Si tú separas la forma, digamos, polite o fina en la que el Centro Carter hace sus recomendaciones y la comparas con la forma en la que el Instituto de Altos Estudios Europeos hace su reclamo, en el fondo no están hablando de lo mismo los dos. Están hablando exactamente lo mismo. Lo que varía es exactamente la forma en la que el tono. Fíjate qué interesante, que además el Centro Carter no tuvo una misión de observación electoral para el pasado 14 de abril. Y con eso me refiero a que esas misiones se instalan 3 meses antes o más de la elección. Esta misión de observación llegó el día 12 de abril y se fue el 17 de abril. Pero adicionalmente... Bueno, acompañantes, como lo prefieren llamar ahora, sí. Pero este informe refleja el tema electoral en el país desde febrero del año 2012 hasta junio, o sea, hasta el mes pasado de este año 2013. Ellos tienen información y percepciones de actores venezolanos, adicionalmente tienen parte de sus equipos de trabajo en Venezuela y esto es parte de lo que recogen, además señalando que el Centro Carter no desplegó una misión de observación integral, claro, por lo que no pudo ofrecer una evaluación exhaustiva de las elecciones. Sin hacer una evaluación exhaustiva de las elecciones, esto es lo que hemos venido planteando, Súmate y reitero, otras organizaciones ciudadanas que trabajamos el tema electoral desde hace años. La importancia de que los rectores sean imparciales, transparentes, confiables, la importancia de que las elecciones se hagan en el momento en que deben hacerse, claro, la importancia de que la Asamblea Nacional elija a los diferentes actores del proceso del país, no solamente los rectores, sino al Contralor, a los magistrados. Es decir, aquí está hay una franca violación a lo que establece la Constitución y al parecer no está ocurriendo absolutamente nada. Perdón, y se refiere muy específicamente al punto 8 que dice marco legal, se refiere a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia sobre la continuidad administrativa y lo que permitió a Maduro ser presidente encargado. Y esto es importante porque ese mismo Tribunal Supremo de Justicia, esa misma Sala Constitucional, va a tener que decidir en los próximos días sobre la impugnación de las elecciones que se presentó, ¿no es así? Así es. Y adicionalmente habla también del registro electoral, auditar y depurar el registro electoral. Y hace una comparación de que la Universidad Católica habla de que en un estudio realizado se habla de aproximadamente 49.000 fallecidos presentes en el registro electoral. Y hace un señalamiento también de un estudio realizado por el Comando de Campaña de Capriles, donde se estima que está entre 191.000 y 300.000, además de 20.000 casos homónimos. Bueno, parte de este proceso en el que estamos entrando de publicación del registro electoral preliminar es que entra lo que desde Súmate hemos llamado una revisión técnica del registro, llamamos revisión técnica y no auditoría, porque una auditoría realmente permitiría detectar esto, una auditoría del registro permitiría que el CNE entregue, y está pendiente de entregarlos el 7 de octubre, el 16 de diciembre y ahora el 14 de abril, el registro de las huellas, los duplicados en las huellas, y todo eso permite, digamos, trabajar en función de elecciones justas y transparentes. Bueno, Dashiell, muchísimas gracias por siempre ponernos en autos de la situación. Vamos a recordar rápidamente la página web de Súmate. Seguro. Es una muy buena brújula, una muy buena guía si ustedes tienen alguna duda.
www.sumate.org. En nuestra página están nuestros teléfonos, incluso nuestros coordinadores Perfecto. a nivel nacional, el Twitter @Súmate, y también quiero recordar las 3 vías a través de las cuales los ciudadanos podemos verificar nuestra información en el registro electoral. www.cne.gov.be, la página del CNE, o llamando el número telefónico 0800 Votemos, o enviando un mensaje de texto desde el celular con la cédula de identidad al número 2637. 2637. 2637. Muy bien, gracias Daciel por Gracias a venir. ustedes. Daciel López de Súmate. Nos vamos con una última hora y Sheina. Está en la cuenta en Twitter de Globovisión, @Globovisión, fiscal general, nacionalidad venezolana no se pierde al adquirir otra nacionalidad. No sabemos si ella se pronuncia sobre este tema por algún caso en particular, simplemente escribió en su cuenta en Twitter lo siguiente: de acuerdo con nuestra Constitución, la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Así, la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, aclaró que de acuerdo con nuestra Constitución, la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Esto lo hizo en su cuenta en Twitter hace algunos minutos. Vamos al corte. Bueno, pareciera ser una aclaratoria a la denuncia que hizo ayer un diputado del Partido Social Cristiano Copey, que mostró partida de nacimiento y demás de los padres del presidente Nicolás Maduro. Aclaratoria no pedida, ¿no? Una aclaratoria no pedida, sí, una respuesta a lo que vimos ayer justamente aquí. Pero como no lo dice, No lo dice, pero nosotros atamos cabos. puede ser. 6:46 minutos, venimos ya, no se vayan.